En la unidad 2 ahora nos toca ver el modelo Canvas, que es una variante, digamos, vamos a ver una variante de aplicación para las organizaciones públicas. ¿Qué es el modelo Canvas? El modelo, digamos, es un desarrollo eh, que tiene como objeto, de alguna manera, generar, agregar valor a las ideas de negocios, esto en la actividad privada, eh, y es una herramienta simple para aplicarse a cualquier escenario, tanto una pequeña, mediana o gran empresa, independientemente de su estrategia de negocio y de su público objetivo. Una metodología, es un lienzo de 9 módulos en donde lo que hace uno es transcribir lo que se llama habitualmente modelo de negocios de una organización o de un comercio. Entonces, digamos, era habitual que las empresas que querían obtener accionistas o que querían, digamos, tener inversores, desarrollen un plan de negocios. Ese plan de negocios involucraba, involucra, porque es obvio que se usa en la actualidad, eh, la descripción del negocio, los proveedores, los clientes potenciales, el nivel de facturación a alcanzar, eh, digamos, la rentabilidad de ese negocio potencial. Es decir, todo eso era para, digamos, tentar a los inversores a que pongan dinero en la empresa. Entonces, es decir, abrir el capital, ¿no es cierto? Y tratar de conseguir socios que puedan aportar capital a una organización. Entonces, el plan de negocios era eso, un poco mostrar la evolución de una organización con fines de lucro, ¿cierto? Cuando alguien quería asociar, crear socios nuevos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, mostrar cómo funciona esa empresa. Eso era, y es muy complejo. Entonces, el señor Osterwalder, digamos, desarrolló este lienzo de 9 módulos, en donde lo que hace es pasar ese modelo de negocio, pasar ese emprendimiento, ¿no es cierto? Lo básico de ese emprendimiento a un lienzo en donde se pueda describir con mayor facilidad, con mayor simpleza, de qué se trata esa empresa, ¿no? ¿Qué hace esa empresa? Digamos, cuál es su cadena de valor, a dónde apunta, y eso en forma muy simple para que uno pueda entender de qué se trata esa organización, ¿no? O sea, qué aspira esa organización, hacia dónde apunta. Entonces, el modelo se llama Canvas. Y como dijimos, dentro de ese modelo tenemos diferentes áreas. Una es, podemos decir, el cómo se lleva adelante ese negocio, ¿no es cierto? Esa organización. Entonces, donde se evalúan las alianzas clave, las actividades clave, los recursos clave. Fíjense que ahí la palabra es clave. ¿Qué significa esto? Que en este modelo, cuando yo transcribo una organización, lo que pongo ahí, digamos, son las cuestiones clave. Es decir, no hago todo un desarrollo, ¿no es cierto?, de las alianzas, o no pongo todas las actividades que hace una organización, o ese emprendimiento, que haría ese emprendimiento, sino que pongo las cuestiones claves. Por ejemplo, una actividad clave de este sistema educativo en el cual nosotros estamos inmersos es el poder grabar utilizando una plataforma Zoom las clases. Es una actividad clave. Después hay otras actividades, ¿no?, que se desarrollan: el armado del curso, digamos, la propuesta académica, el programa, los ejercicios, los exámenes parciales, el trabajo práctico, las correcciones. Hay un montón de cuestiones, de actividades que se desarrollan.
Ahora, hay algunas actividades claves. Si yo no grabo, no hago una actividad de grabar por Zoom las clases, por ejemplo, no se podía dar la materia. Entonces, hay algunas actividades que son claves y otras que son actividades de soporte, ¿no es cierto?, que son necesarias, que agregan valor, pero algunas son imprescindibles. Sin estas actividades no se puede llevar adelante, por ejemplo, esta materia. Entonces, en las organizaciones, tanto públicas como privadas, hay aliados claves, hay recursos claves y hay actividades claves. Actividades, por ejemplo, para este caso, que si no las se desarrollan, no se podría llevar adelante, digamos, la organización no podría, digamos, cumplir con su razón de ser. Entonces, eso del lado, del punto de vista del cómo. Del punto de vista del quién, es hacia dónde se dirigen estas actividades, este modelo de negocio, a dónde apunta. Y cuando hablamos de negocios y cuando hablamos de actividad privada, estamos hablando de clientes. Entonces, por eso dice relación con los clientes. ¿Cómo se relaciona con los clientes una empresa? ¿Cuáles son los segmentos a donde se apunta, ¿no? O sea, a qué tipo de público, digamos, se está apuntando. Chicos, mujeres, hombres, chicos de 18 a 25, personas mayores de 50 a 70. Es decir, segmento de clientes, cómo nos relacionamos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los canales con los cuales vamos a trabajar? Es decir, todo esto tiene que ver con el quién, hacia dónde se dirige ese modelo de negocios. Después está la estructura del costo y la estructura de los ingresos, es decir, cuánto hay que invertir y cuánto se podría llegar a ganar. Esas son fuentes de ingresos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la venta de productos, la venta de servicios. eh, bueno, y en el caso de los costos, lo mismo, ¿no es cierto? La materia prima podría ser la conectividad, es decir, los sueldos, todos esos forman parte de la estructura de costos, ¿no? Y después tenemos la propuesta de valor, que es importante. ¿Qué es lo que pretende hacer esta empresa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere entregar como valor a sus clientes? Es decir, ¿qué es lo que le da, ¿no es cierto? Es decir, la propuesta de valor tiene que ver con qué es lo que nosotros damos y por el cual recibimos cosas a cambio, ¿no? O sea, nos pagan algo, pero nosotros le damos algo. Esa propuesta de valor, ¿no es cierto? En algunos casos, en algunas organizaciones que están muy bien definidas, implican que la gente esté dispuesta a pagar más por eso y en otras dispuesta a pagar menos. La propuesta de valor es qué valor le entregamos nosotros a los clientes, ¿no? Si es mucho o poco, digamos, y en función a eso está la disposición de la gente a gastar dinero, ¿no? Entonces, este modelo, Canvas, otra vez aplicable a las empresas del Estado con fines de lucro y las que no tienen, no persiguen fines de lucro, son organizaciones sin fines de lucro, este modelo nos pone en un lienzo cuestiones claves de la organización, ¿no? Alianza, actividad de recursos, cuál es la estructura de costos, o sea, cuánto hay que invertir para poder brindar ese servicio o producir ese, digamos, cuáles van a ser los ingresos, hacia quién va dirigido y cuál es la propuesta de valor para los clientes. Entonces, repasando los 9 módulos del lienzo, segmento de clientes, se llama nicho de mercado o cuando se habla de nicho en el aspecto privado, es a qué segmento, a qué público vamos. ¿No es cierto? Esto que dije, eh, jóvenes de 18 a 20, digamos, extranjeros, locales, regionales, etc. O sea, segmentar significa ir específicamente a qué tipo de público estamos apuntando. Propuesta de valor, digamos, como dijimos, ¿qué problemas ayuda a solucionar a los clientes lo que nosotros hacemos?
Eso es la propuesta de valor. No, no es la venta de un producto, un servicio, sino que resolvemos, qué le resolvemos al cliente para que el cliente nos elija. Eso se llama propuesta de valor. Canales, identifica cuál va a ser el medio por el cual se va a hacer llegar esa propuesta, ¿no es cierto? El vehículo por el cual vamos a transmitir. Por ejemplo, ¿qué canal estamos usando para hacer esta capacitación, para hacer este curso, esta certificación? Bueno, estamos usando Internet, estamos usando, lo asincrónico para llegar a dictar este curso, ¿no? Entonces es un canal de Internet, un canal es sincrónico. Relación con los clientes. ¿Cuál va a ser la forma que nosotros vamos a empezar a trabajar con los clientes? ¿Dónde empieza y dónde termina ese vínculo que vamos a establecer con esos clientes? Y lo mismo, flujo de ingreso, dónde se gana dinero, la actividad privada, con esta actividad y cuánto, por supuesto, nos va a salir del punto de vista de los costos. Vamos a ver un ejemplo, acá, ya pasado, simplificado, ¿no? De todos estos 9 puntos, socios clave, socios, ¿quiénes van a ser, por ejemplo, nuestros proveedores clave? Cuando hablamos de socios, por ejemplo, ¿quiénes nos proveen cosas a nosotros? Actividades. ¿Qué actividades requiere la propuesta de valor? O sea, la actividad está vinculada con la propuesta de valor. Si yo defino algo acá, las actividades claves son las que me permiten llevar adelante esta propuesta de valor. Si no genero la actividad, no tengo propuesta de valor. Esta certificación que nosotros estamos trabajando, la propuesta de valor es llevarles herramientas, ¿no es cierto?, a la gestión pública del mundo privado, todas las herramientas y los conceptos que nosotros podamos vertir para mejorar la calidad de los servicios públicos, de las organizaciones públicas. Esa es una parte de la propuesta de valor. ¿Qué actividad clave estamos desarrollando para llevar esa propuesta de valor adelante? Bueno, una actividad sincrónica por Internet, grabaciones de clases, etc. Si no hiciéramos esto, esa propuesta de valor no llega al público final, que son los estudiantes, que son los asistentes, que son ustedes. Recursos claves. ¿Qué recursos clave necesita nuestra propuesta de valor? Entonces, la propuesta, dijimos, qué valor le entregamos a los clientes, qué problemas ayudamos a resolver, qué necesidad estamos satisfaciendo, con qué tipo de producto o servicio estamos llegando. Eso es propuesta de valor. Después la relación, ¿cierto? El segmento, como explicamos, los canales de comunicación, ¿cierto? Y la estructura de costos y los flujos de ingresos. Vamos a ver un ejemplo de Skype, ¿no? O sea, cómo esto está en la práctica en una empresa privada con fines de lucro. Entonces, ¿cuáles serían las alianzas estratégicas de Skype? Bueno, los procesadores de pago, los socios de distribución, los socios de telcos, es decir, tienen que ver con, las alianzas son con las empresas de telecomunicación, ¿cierto? ¿Qué actividad clave se requiere para poder prestar o para poder entregar valor? Bueno, desarrollo de software. Desarrollar software es una actividad muy importante, si no, no pudiesen llegar a brindar el servicio, ¿no? ¿Cuáles son los recursos claves para entregar la propuesta de valor? Bueno, necesitamos de programadores y de software, ¿no es cierto? Si no tenemos software y no tenemos gente que programe, entonces no podemos brindar valor, ¿no? ¿Y en qué consiste la propuesta de valor? Llamadas gratis por Internet, llamadas baratas a teléfonos, etc. Eso es lo que esta empresa le ofrece a su público. ¿Cómo se relaciona con los clientes? A través de la customización masiva, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles son los canales de distribución? Bueno, a través de la página. ¿Cómo se conecta la gente? A través de la página skype.com. Segmento de mercado, ¿a quién va dirigido? A los usuarios de Internet globales, a las personas que quieran llamar por teléfono. La estructura de costos. ¿Qué es lo que impacta en el costo de este servicio? El desarrollo del software, el manejo de reclamos, obviamente los sueldos de los programadores,
¿no? Todo eso es estructura de costos. ¿Cómo se gana dinero? ¿Cómo Skype gana dinero? Bueno, prepago, suscripción, ¿no es cierto? El 90% de los usuarios son gratis y el 10% restante tiene que hacer prepagos o suscripciones. Entonces, así funciona el modelo de negocios de Skype, ¿no? Entrega una propuesta de valor y para eso requiere de alianzas, de actividades, de recursos, de relaciones, de segmentar y de canales de distribución. Entonces, ¿cuál es el canvas o podría ser el canvas de un organismo público? ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, socios claves? ¿No? Entonces, pensemos en un organismo público. Podría ser la alcaldía, la municipalidad de un distrito, podría ser las universidades públicas y privadas, socios claves podrían serlo, ¿no? O sea, ¿qué actividad clave? Por ejemplo, garantizar derechos a la educación, a la población, acceso al conocimiento, esa podría ser una actividad clave, ¿no es cierto? Es decir, la docencia, ¿eh? La actividad docente, los recursos claves, bueno, los programas, ¿cierto? Los planes de desarrollo para una municipalidad, ¿no es cierto? Son los recursos claves que podía contar, ¿no es cierto? Todos los planes de desarrollo, ¿no es cierto? Los programas. ¿Cuáles son las estructuras de costos? Bueno, evidentemente el presupuesto, ¿no? El presupuesto, digamos, que es el detalle de los gastos que conforma todos esos servicios gratuitos que se dan en base a lo decretado, ¿no es cierto?, por los gobiernos provinciales, municipales. ¿Y cuáles van a ser la fuente de ingresos? Es probable que haya, por ejemplo, impuestos municipales, por el otro lado, subsidios de gobierno, ¿no? Este, eh, digamos, que se generen para prestar un servicio determinado. Y cuando hablamos de clientes, segmento de clientes, canales de clientes, acá la palabra clientes la tachamos y la reemplazamos por contribuyentes. Entonces, ¿cuáles van a ser o cómo nos relacionamos con los contribuyentes? ¿Cómo nos relacionamos con cuál va a ser el segmento de contribuyentes al cual estamos atendiendo? ¿Cuáles van a ser los canales? Por ejemplo, si yo estoy, digamos, hablando del PAMI, estoy hablando de, no sé, de cualquier organismo público, ¿cómo qué canales utilizamos para, por ejemplo, brindar el servicio? ¿Puede ser presencial? Sí. ¿Telefónico? Sí. Virtual también, se puede trabajar virtualmente, ¿no es cierto?, con los afiliados del PAMI. ¿Qué relación vamos a mantener? ¿No es cierto? Bueno, va a estar reglamentado por la función pública. ¿Qué tipo de vínculo vamos a tener con los afiliados del PAMI, con los contribuyentes? Eso lo va a determinar una reglamentación. ¿Cuáles van a ser los segmentos? ¿A quién atiende el PAMI? Bueno, a personas jubiladas, ¿no es cierto? Una determinada edad para arriba, sea hombre o mujeres, ¿no es cierto? Y no va a atender a niños, ¿no es cierto? O a jóvenes porque todavía no están en edad jubilatoria. Entonces, la conclusión es, ¿se puede utilizar esta herramienta Canvas, ¿no es cierto?, para aplicar a organismos públicos con y sin fines de lucro? Bueno, ya vimos que las empresas con fines de lucro, parte del Estado, aplica perfectamente la herramienta, ¿no? Claramente se puede desarrollar esa herramienta. Ahora, cuando hablamos de organismos públicos, vayamos acá para terminar con la idea. ¿Qué significa la propuesta de valor dentro del organismo público? Ahí nosotros ya vimos que yo puedo determinar cuáles son los socios clave, por ejemplo, del PAMI. ¿Quién serían? Los prestadores de servicios. Podrían ser las clínicas privadas, ¿no es cierto?, que ayudan los médicos, ¿no? ¿Qué actividades clave? Bueno, la atención médica, ¿no es cierto? La atención sanitaria. ¿Cuáles son los recursos? Y los recursos eran
las clínicas a disposición que hay para internación, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, los edificios, cómo nos relacionamos con las personas, de qué manera nos vamos a relacionar. Bueno, podemos, digamos, establecer eh, relaciones digamos, informativas con los usuarios, podemos poner una página web a disposición, podemos ir mandándoles WhatsApp permanentemente sobre las actualizaciones y los servicios, sobre los cambios en materia, digamos, digamos, sanitaria o de medicamentos, es decir, cómo nos vamos a relacionar, establecer el tipo de relación que vamos a tener con esos contribuyentes, con esos jubilados, ¿no? ¿A quién vamos a atender? Ya dijimos, por ejemplo, personas que lleguen a la jubilación y estén dentro de esa obra social, los canales, claro, y después la estructura de costos, por supuesto. ¿Cuál va a ser la estructura de costos? Todas las prestaciones que se generen en las clínicas privadas hay que pagarlas, ¿no es cierto? Entonces el PAMI tiene que tener el presupuesto, ¿no es cierto?, del Estado para cubrir esas necesidades. ¿Y las fuentes de ingresos cuáles van a ser? Obviamente, al ser una organización sin fines de lucro, la fuente de ingresos van a ser los presupuestos del Estado, ¿no es cierto? Aquello que, sea, lo que determina el Estado como presupuesto para que pueda cumplir con esa función. ¿Y cuál va a ser la propuesta de valor del PAMI, por ejemplo? ¿No? Bueno, prestar servicios de salud, ¿no es cierto? Medicamentos, este, para el cuidado, ¿no es cierto?, de las personas mayores. Esa sería la propuesta de valor, ¿no es cierto? Como así también en una escuela pública, la propuesta de valor es educar a los chicos, combatir la deserción escolar, fortalecer, ¿no es cierto?, el vínculo el vínculo familiar entre los miembros de la familia. Es decir, propuesta de valores, cuál es el sentido por el cual nosotros brindamos el servicio que brindamos o hacemos lo que hacemos. Entonces, esa propuesta de valor en la actividad privada va a ser como contraprestación, va a generar un ingreso económico producto de la venta de un producto o un servicio. En este caso, la contraprestación es la satisfacción del usuario, ¿no es cierto? Y el cumplimiento del deber de esa entidad pública, ¿no es cierto? O sea, la contraprestación va a ser el reconocimiento público que tenga ese organismo, ¿no es cierto? La salud de los ciudadanos, en este caso del PAMI, ¿no es cierto? O sea, la salud de los jubilados. Eh, entonces, dándole el marco de que, y otra vez, repetimos, poda, ya vimos, PESTEL, ya vimos, ahora estamos viendo el Canvas, todas herramientas del ámbito privado que las podemos perfectamente direccionar al ámbito público, las podemos aplicar con absoluta claridad, tanto en organismos con fines de lucro como sin fines de lucro. Como ya lo hemos visto, lo que les pido siempre en la finalización de los capítulos es desarrolle el Canvas de su institución y saque una conclusión al respecto. Es decir, y si no le gusta su institución o su departamento, ¿no es cierto? Busque una institución a la que le guste y analícelo y desarrolle el trabajo del Canvas y aplíquelo, ¿no? Y analice si la propuesta de valor para los ciudadanos, para los contribuyentes, es la adecuada o no. Si esa propuesta de valor se puede llevar adelante con los recursos existentes o no, si fuesen necesarios más recursos, etcétera, ¿no? O sea, cómo debería prestarse los servicios para que esa propuesta de valor llegue plenamente al contribuyente y que el contribuyente se sienta satisfecho de lo que está recibiendo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en este capítulo.